palabra del Señor. Entonces nosotros entendemos que el plan de Dios es el conocimiento en su pueblo. Cuando ese conocimiento se pierde, trae sus consecuencias. Por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 en adelante dice, en la versión Valera 1960, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero cuando nosotros revisamos ese pasaje bíblico en manuscritos más antiguos, nos damos de cuenta que el texto dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice pereció, dice perece. Quiere decir que el problema de la nación de Dios, del pueblo de Dios, es de tiempo continuo. Tiempo continuo. Quiere decir entonces que es un problema, se llama Israel o se llama iglesia. El pueblo del Señor tiene un problema de tiempo continuo y es que el pueblo carece de conocimiento. Cuando leemos más profundamente el texto 6 en adelante, nos damos de cuenta que el culpable de la falta de conocimiento en la casa del Señor somos nosotros, los predicadores. Es cierto que nosotros tenemos derecho de recibir las bendiciones conforme a la palabra de Dios que están escritas de parte del pueblo. Pero es cierto también que el pueblo tiene derechos y uno de sus derechos es ser alimentado correcta y congruentamente con una buena hermenéutica de la palabra del Señor. Cuando estas cosas no suceden, el pueblo es raquítico y está enfermo. Y en momentos como este, el pueblo tiene temor. El pueblo no sabe qué hacer porque no fue enseñado correctamente como debería de ser. De hecho, voy más allá todavía. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, la Biblia dice que los que habían creído estaban unánimes juntos. Y dice el verso 42, y perseveraban cada día en el templo, en las enseñanzas de los apóstoles. Como usted puede darse de cuenta, las enseñanzas determinan la vida espiritual de una persona. ¿Por qué las enseñanzas lo determinan? Porque la palabra de Dios en sí tiene poder. En el libro de Isaías, capítulo 55, del 8 en adelante, usted puede leer cómo el profeta escribe en el siglo 8 a.C. Porque así como la lluvia desciende de los cielos y riega la tierra y la hace germinar, dando semilla que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca, dice el Eterno, nunca volverá a mí vacía. Si nosotros leemos en el libro de Hebreos capítulo 4, nosotros encontramos que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva significa tiene vida en sí mismo. Eficaz significa produce resultados y traspasa el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que, según David dice, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Es una palabra poderosa que no tiene por qué volver vacía. Y es en este momento de crisis donde los gobiernos están pidiendo que no se reúnan los cristianos, no por persecución contra la iglesia, sino por evitar una pandemia mucho más grande en un país indeterminado. Es cuando las enseñanzas que los cristianos han dado deben de producir resultados en su obediencia, en su fe, en todo lo que tiene que ver con su vida espiritual. Por eso en esta tarde, grabando de aquí, de mi casa, quisiera hablar brevemente sobre un problema que se dio 800 años antes de Cristo, cuando el profeta Isaías escribía. En el libro de Isaías, capítulo 36, la Biblia dice así: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Quién era Sennacherib? Era un rey asirio. Tenían la fama de ser sumamente malvados estos hombres. Y la Biblia dice que este hombre llegó a invadir la ciudad de Judá. Y la historia dice que eran tan malvados que hombres como este sacaban el feto de las mujeres que estaban encintas y luego metían un animal pequeño, un gato, lo que fuere, y las cocían y morían desgarradas por dentro. La crueldad de estos reyes era tan grande que cuando los ejércitos de ellos se paraban frente a una ciudad, la gente gritaba de terror, de temor, y los hombres valientes aún temblaban por la crueldad que este tipo de reyes tenían. Pero no lo voy a leer todo, voy a resumírselos. La Biblia dice entonces que él envió a uno de sus capitanes, conocido como el Rapsacis. También envió sus Rapsaris, eran capitanes de su ejército
a decirle al pueblo de Judá que se rindieran, sino ellos se comerían su propio estiércol. Eso quiere decir entonces que la ciudad estaba sitiada. Nadie entraba, nadie salía y no iban a tener ni qué comer ni qué beber a menos que se rindieran. Se burlaron de la ciudad de Judá, se burlaron inclusive de las ciudades de Israel, del reino del norte, y dijeron: hemos destruido sus dioses, los de Hamas, Arfad, Sefarbaim y todos los dioses que ellos tenían, y ninguno pudo detenerme. Y logró darle al pueblo un poco de temor y de miedo. Logró intimidar al pueblo cuando dijo: Yahvé o Jehová me ha enviado contra ustedes. Eso es lo que se conoce tomar el nombre de Dios en vano. En Éxodo 20, la Biblia dice: no tomarás el nombre de Yahvé o Jehová tu Dios en vano. Y en ese momento él blasfema el nombre del Señor. La palabra blasfemar, traducido en el hebreo, significa insultar a otro. Y en ese momento, número 2, Dios está siendo insultado. Envió las cartas al rey, el pueblo tenía temor, los hombres valientes tenían temor, las mujeres encintas estaban pariendo antes de tiempo, y hablando humanamente, no había ejército que detuviese la invasión de Sennacherib sobre el reino del sur, que era Judá, gobernada en ese tiempo por un rey llamado Ezequías, el cual no era un mal rey, era un buen rey. La Biblia dice entonces que Ezequías envió inmediatamente a buscar al profeta Isaías para que intercediera por la situación que se estaba dando. Y me llama la atención que el rey mandó a buscar al profeta Isaías, porque él debería tener la palabra de Dios en su boca acerca del mal que se encontraba afuera de la ciudad. En este momento, si nosotros utilizáramos esta regla de interpretación y la aplicáramos al tiempo presente, este es el momento en que los profetas deben de hablar y decir cuál es la palabra que Dios tiene para esta situación que el mundo se está dando. Pero con mucho respeto y con mucha tristeza a la vez, lo que tenemos es una serie de adivinadores y de personas que se autoproclaman profetas sin tener ese llamado. He visto por Facebook una enorme cantidad de profetas contradiciéndose acerca de este punto, y no saben qué hacer y no saben qué decir, así que hablan lo que les sale del corazón. Ahora ustedes entenderán la importancia del conocimiento bíblico y de la formación del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se acostumbró en estos últimos años a escuchar pseudo llamados profetas que dicen: Dios te quiere prosperar, Dios quiere darte un carro, lo mejor está por venir. He sido criticado muchas veces por ser un hombre directo y me han llamado que soy antiético, pero realmente yo no soy antiético, pues la Biblia menciona que el apóstol Pablo me enseñó hombres como Demetrio con nombre propio para dar a conocer que se habían alejado de Dios. Y lo hizo Pablo y lo hizo Jesucristo con aquellos que no guardaban el Torá, que eran los dirigentes de la religión judía en su tiempo. Y el decir nombre y el atacar la mentira no es una falta de ética, es tener carácter, es tener personalidad y es no negociar con la palabra de Dios ni con la verdad. Y hemos escuchado profecías de todas partes por la mala formación que existe. Inclusive en nuestro propio país hemos escuchado a un pastor muy conocido por su televisora, y hemos escuchado aquí en nuestra provincia, hemos escuchado en Chiriquí, Panamá, dueños de emisoras también repetir lo mismo, que lo mejor está por venir. Ahora, estos hombres, ¿qué van a decir cuando ha llegado esta pandemia que sacude al mundo entero? Cuando realmente se demuestra que lo mejor no estaba por venir, sino una crisis mundial en cuanto a la salud, que golpearía la economía mundial y enviaría miles y miles de almas, no solamente al cementerio, sino muchas a la condenación. ¿Dónde están las profecías de estos hombres, como el que está en Miami, como los que están en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, en Enlace Canal 23? ¿Dónde quedan estos pseudo profetas cuando su palabra no se ha cumplido? Por eso sigo pensando igual que Isaías 800 años atrás: a la ley y al testimonio iremos. ¿Qué es lo que la iglesia del Señor tiene que hacer ahorita? Bien, cuando el pueblo de Judá se dio de cuenta, tenía frente a la ciudad un problema que provocaría el desastre nacional, la esclavitud y la muerte del pueblo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo en ese momento? Dejemos que el profeta nos enseñe. En el libro
de Romanos, capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Quiere decir que Pablo hablaba del Antiguo Testamento. Y si hablaba del Antiguo Testamento como es correcto, pues vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías y aplicamos Isaías 8:20 a la ley y al testimonio. Lo que la ley y el testimonio diga, eso es. Bien, dice la Biblia entonces que el profeta tomó las cartas y las llevó a la casa del Señor y lloró delante de Dios. Y le pidió a Dios que interviniera. Y le dijo algo más que nos llama fuertemente la atención. Le dijo, mira cómo he andado delante de ti en una oración que hiciera más adelante cuando pedía por su salud. Lo que me da a entender que el profeta Isaías se apoyaba en su testimonio. Ahora se dan de cuenta por qué es importante la enseñanza y el estudio bíblico, porque lo único que cambia al hombre es la palabra de Dios. El hombre no puede cambiar al hombre. El hombre no puede cambiar por sí solo. Su naturaleza humana es pecaminosa, es mentirosa, es falsa. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y ante una condición como esa, entonces el hombre tiene que recurrir de una forma u otra al conocimiento bíblico que le ayude a cambiar para luego presentarse delante del Señor. Miren lo que dice el Sagrado Libro, que el rey se presentó ante Dios y clamó. Y en la segunda oración que él hiciera, en la traducción Dios habla hoy, en el capítulo 38, la Biblia enseña y dice que Judá, como una virgen, una doncella, se burla de Sennacherib en su propio rostro. Entonces significa que Dios está hablando y le está enviando un mensaje al rey diciéndole, no te preocupes. Y dice la Biblia que el ángel del Señor salió aquella noche e hizo una matanza de casi 200,000 sirios. Y cuando se levantaron a tocar la trompeta para que el ejército se levantara, había una cama de muertos. Damas y caballeros, le preguntamos a la Biblia entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que Ezequías, mirar hacia el cielo, volver nuestro rostro hacia el Señor y pedirle a Dios que haga un milagro. Porque el problema del coronavirus es como el de Ezequías, era un problema que humanamente no se podía frenar. Se necesitaba la mano de Dios interviniendo en ese problema. ¿Y qué hizo el rey? Vamos a clamar, no a decretar, no a declarar. Yo soy consciente que hay iglesias, un 90% que decretan y que declaran. Pues déjenme decirles con mucha tristeza para ustedes que las declaraciones de ustedes y los decretos de ustedes no valen ni un centavo. La Biblia dice claramente que Dios nos dio autoridad para declarar y proclamar la palabra como lo hizo Cristo. Le dijo a Satanás, escrito está, y a la tercera vez Satanás se fue. Jesús se la declaró, pero no en el sentido de autoridad que se hace hoy, donde la gente dice yo te declaro, yo te decreto, y ese yo es lo que hace a Dios a un lado y pone al ser humano por delante. Por eso cuando escuchamos a una Ana Méndez, cuando ordenaba al huracán Irma deshacerse y no se deshizo bajo el decreto de ella, es porque hay problemas que se resuelven divinamente y no humanamente. Escuchar al señor Maldonado decirle al huracán desastre y al coronavirus muérete, y el coronavirus no le hizo caso, sino que sigue matando gente, nos damos de cuenta por los resultados que esto no se resuelve con decretos ni con declaraciones humanas. Esto se resuelve únicamente utilizando las escrituras, viajando al tiempo pasado, dejando que los antiguos, los de antes, nos enseñen a nosotros que somos de esta generación que no sabemos nada a la par de aquellos. Y ellos nos enseñan que cuando las grandes crisis llegan a la puerta de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro planeta, solamente son combatibles por la mano de Dios. Humanamente hablando, damas y caballeros, el coronavirus no puede ser enfrentado por el hombre en este momento. Ustedes lo saben. Se dijo que un avión de científicos llegó de China a Italia y no ha sucedido prácticamente nada. La gente sigue muriendo a diestra y a siniestra y el coronavirus no ha podido ser detenido. Apenas que uno y otro es sanado y al tiempo dice regresó porque recayó. Necesitamos a Dios en este combate. Necesitamos a Dios en esta batalla. Lo necesitamos ya. Por eso es importante que utilizando las escrituras
y volviendo a ella, empecemos inmediatamente un clamor a nivel nacional y a nivel mundial. Y aquellos dueños de emisoras y de televisoras que por mucho tiempo han vendido una imagen que muchas veces no es exactamente lo que se escucha ni lo que se ve, es hora de que llamen a las naciones a clamor. Poner una hora fija, llamar a todas las familias de este planeta a tomarse de la mano, a arrodillarse, invocar el nombre del Señor, porque ya no está fuera de nuestras ciudades. El enemigo ha entrado a nuestras ciudades, ha entrado a nuestras provincias y ha entrado a nuestra casa y está causando estragos delante de nosotros mismos. Es hora no de sembrar ni de pactar, porque los favores de Dios no se compran. No es hora de decretar ni de declarar, porque este enemigo no se vence con armas humanas. Es hora de invocar a aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, al Todopoderoso, aquel que se hace llamar y que es el gran yo soy, que significa Dios absoluto, el Dios que todo lo puede hacer. Le preguntó a Jeremías: ¿qué hay imposible para mí, Jeremías? Nada. Ezequiel le dijo: tú lo sabes, Señor, tú haces lo que tú quieres. Es el momento de que todas las congregaciones se unan sin distingo denominacional, se unan de la mano espiritualmente hablando, que todos los pastores convoquen ya, como dice Joel al capítulo 1, convoquen ya ayuno y oración, para que de un momento a otro, cuando amanezca, tengamos un milagro en este planeta. Y ese milagro solamente Dios puede darlo. No lo da ningún profeta, ningún apóstol, ninguna denominación, ninguna persona. Tenemos que invocar el nombre del Señor. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Dejen de tener temor, dejen de esconderse detrás de la retórica los que pueden hacer algo, y utilicen los medios en este momento para una convocación mundial de ayuno y oración. Deje de hacer lo que están haciendo en este momento. Salga de su cámara y de su tálamo la novia y el novio y clamen al Señor. Los ministros del Señor lloren entre la entrada y el altar, y entonces vendrá la sanidad y el avivamiento que tanto estamos esperando. Porque coronavirus y todo lo que venga no es más que señales del pronto regreso del Mesías a la tierra por su pueblo. Dentro de unos momentos volveremos con ustedes con la segunda parte del tema, el anticristo. Estén pendientes, que aquel que es gran rey por siempre les continúe bendiciendo. Amén y amén.